Bueno, otra parte de la estequiometría que me parece que no te expliqué en el video anterior es cuando te dan una reacción y a partir de esa tú tienes que desarrollar pues los problemas que te vayan pidiendo. Entonces, este es el problema 42 de tu problemario y en este te piden balancear la reacción y ¿cómo se dice? Y ya a partir de eso te van pidiendo más problemas. Entonces, bueno, esta ecuación que te plantean aquí es ácido sulfúrico y que reacciona con hidróxido de sodio para dar sulfato de sodio y agua. En general la reacción es muy sencilla, entonces pues la puedes balancear por tanteo. Pero en problemas de este tipo de estequiometría, pues generalmente te ponen ecuaciones un poco más complejas que vas a tener que balancear por redox o por algebraico, como se te haga más fácil. Entonces, bueno, pues primero vamos a resolver todo el problema 42. Y pues te decía que está muy sencilla, se puede hacer el tanteo. Solamente hay que ver que el que cambia es el sodio. Del lado de los reactivos tenemos 1 y del lado de los productos tenemos 2. Entonces solamente le ponemos un 2 al hidróxido. Y con eso ahora tenemos 6 oxígenos. Aquí tenemos 4 y 2 son 6. Y de este lado tenemos 4. Entonces necesitamos uno más. Pues lo más fácil es ponérselo al agua. Le ponemos un 2. Y ahora tenemos 4 hidrógenos acá. Y acá también. Porque aquí son 2 y otros 2. Pues ya. Ya quedó balanceado. Si quieres lo puedes revisar. Pero eso sería todo. Yo te recomiendo que siempre que tengas este tipo de problemas, lo primero que hagas sea, bueno, después de balancear la ecuación, determinar la masa molar de cada uno de las especies que están involucradas y eso pues te va a facilitar un poco el proceso más adelante. Entonces, el inciso A te dice cuántos gramos de hidróxido de sodio se requieren para formar 10 gramos de sulfato de sodio. Pues estos son muy sencillos, son muy similares a los que resolvimos en el video anterior. Entonces solamente hay que transformar los 10 gramos de sulfato de sodio a mol. Y eso lo vamos a hacer precisamente con la masa molar, que era lo que te decía que yo te recomiendo que hagas. Y pues ya, así utilizando el factor de conversión, aquí se cancelarían los gramos con los gramos y nos quedaría en mol. Entonces son 0.074 mol de sulfato de sodio. Como la ecuación ya está balanceada, ya es posible establecer una relación estequiométrica entre lo que sea, entre cualquier producto y cualquier reactivo. Entonces, en este caso, nos pide como la relación entre el hidróxido de sodio y el sulfato. Y bueno, la relación estequiométrica es 2:1, porque si te fijas aquí arriba en la ecuación, necesitas 2 mol de hidróxido de sodio para que se forme 1 de sulfato. Entonces esa va a ser la relación estequiométrica, aquí te la escribí. Y pues ya lo único que necesitamos hacer es multiplicar o dividir según la relación. Como estos son de sulfato y ya vimos que 1 de sulfato necesita 2 de hidróxido, pues entonces esta cantidad que calculamos se tiene que multiplicar por 2 y eso nos va a dar el resultado, que es lo que hice aquí abajo. Ese es el resultado, pero está en mol. Y pues nos pide gramos, entonces con la masa molar del hidróxido de sodio, pues ya lo transformamos a gramos y es todo. Ahí se acabó el problema. Y ese es el resultado. Los que siguen son así muy, muy similares. Entonces, bueno, el inciso B te pide cuántos gramos de agua se forman cuando 14 gramos de hidróxido de sodio se combina con ácido. Pues bueno, no aclara, pero pues es ácido sulfúrico, ¿no? Que es el único que está involucrado en la reacción. Entonces, primero pasamos lo mismo, los 14 gramos de hidróxido de sodio a mol con la masa molar otra vez. Lo mismo que hicimos en el caso anterior con el factor de conversión y nos quedan 0.35 mol. En este caso, la relación estequiométrica del hidróxido de sodio con el agua, yo aquí escribí que es 1:1, porque si revisamos, pues en realidad es 2:2, pero pues es exactamente lo mismo, o sea, es proporcional, siempre va a ser proporcional. Entonces se puede considerar como 1:1.
tenemos para formar 2 de agua, necesitamos 2 de hidróxido. Entonces, pues la cantidad que tengas de uno va a ser exactamente la misma cantidad que tengas de otro. Y en este caso se van a necesitar 0.35 mol de agua para formar, se van a formar 0.35 mol de agua. Y para pasarlo a gramos multiplicamos por su masa molar y nos va a dar los gramos. Esto pues es obvio sin considerar otras cosas como la densidad. En el inciso C nos dice cuántos mol de ácido sulfúrico neutralizan 12 milimol de hidróxido de sodio. En estos casos lo ideal es tener todo en mol. Entonces primero pasamos los 12 milimol de hidróxido de sodio a mol y nos queda como 0.012 mol. La relación estequiométrica del hidróxido con el ácido es 2:1 y aquí lo podemos corroborar con la ecuación balanceada, que para que 2 de hidróxido reaccionen necesitan 1 de ácido y al revés. Entonces aquí está planteado la relación estequiométrica hidróxido de sodio, ácido sulfúrico es 2:1 o 1:2 y está al revés, ¿no? Entonces, como tenemos lo del hidróxido de sodio y necesitamos la del ácido sulfúrico, en este caso no se multiplica, sino que se divide. Así que los 12 milimol entre 2 nos va a dar 0.06 mol. Bueno, es que esto lo pasé de milimol a mol, por eso aquí las unidades son importantes. Pero bueno, aquí está mal. Serían entonces ya en mol tendrían que ser 0.012 mol entre 2, que nos va a dar 0.006 mol de ácido sulfúrico. Y pues ya, ese es el resultado. Lo único que hicimos fue pues seguir la relación estequiométrica. En el inciso D nos pide cuántos gramos de hidróxido de sodio hay en 25.4 milimol de hidróxido de sodio. Y pues lo único que hay que hacer en este caso es pues cambiar las unidades. Es un factor de conversión muy simple. Primero pasamos de milimol a mol, no recorremos, y el punto decimal, que son tres unidades, recorremos el punto decimal y ya nos queda en mol. Entonces, ya que tenemos en mol, para calcular la masa en gramos, pues solamente multiplicamos por la masa molar otra vez, igual que en los casos anteriores. Pues ya el mol se cancela con el mol y nos quedan gramos. Y 1.02 gramos son el resultado final. Ahora, en el inciso E nos dice cuántos miliequivalentes de sulfato de sodio se forman por la reacción de 10 gramos de ácido sulfúrico. Otra vez hay que buscar la relación estequiométrica, que es 1:1, y lo podemos corroborar aquí, que es ácido sulfúrico y sulfato es 1:1. Y pues ya que la conocemos, pasar los gramos que tenemos de ácido a mol. Entonces 10 gramos multiplicado por la masa molar, en este caso es dividido, 10 gramos entre 98, y nos va a dar la cantidad en mol. Ahora, ya que tenemos la cantidad en mol, pues haciendo uso de la relación estequiométrica, sabemos que 0.102 mol de ácido sulfúrico es igual a 0.102 mol de sulfato de sodio. Aquí está escrito. Ahora, para pasar esto a milimol, pues otra vez recorremos el punto decimal, tres unidades o 3 espacios, y nos queda como 102 milimol. Ahora, para pasar esto a miliequivalentes, hay que saber cuántos equivalentes tiene el sulfato de sodio. Y pues el sulfato de sodio se disocia en 2 de sodio y en 1 de sulfato. Entonces tiene 2 equivalentes. Y como sabemos que tiene 2 equivalentes, multiplicamos 102 milimol por 2 equivalentes, que nos va a dar 204 miliequivalentes. Y pues ya, eso es todo. O sea, ahí acaba el problema.
Entonces, como te decía, sus problemas son muy sencillos, solamente es cuestión de que pues sepas balancear la ecuación, tengas clara la nomenclatura en caso de que te den el nombre de las especies y sepas balancear, y ya con eso es más que suficiente. Y pues tengas en cuenta las relaciones estequiométricas y cómo utilizarlas según lo que te pidan. Entonces, de estequiometría es todo. Ahora vamos a revisar muy rápido lo de ácidos y bases, que pues en general es el tema del pH. Y bueno, antes de lo del pH es importante revisar pues muy bien las definiciones de cada uno. En este caso yo vi que en tu problemario solamente te piden la definición de Bronsted y Lowry, pero también hay otras definiciones de ácido y base como la de Lewis y la de Arrhenius. Entonces, como es la que te piden, pues es la que desarrollé aquí. Y de forma muy general, según Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia que cede un protón, o un protón lo vamos a expresar como H+, que es equivalente al ion hidronio, que es como en lo que se disocia el agua, creo que adelante está. Y una base va a ser una sustancia que done ese protón. Con que te aprendas uno, pues ya el otro es como, está como implícito. Entonces, para las reacciones en disolución, suponiendo que tenemos un ácido HA y se disocia en agua, se disuelve en agua, pues lo que vamos a obtener va a ser que se va a disolver en el ion hidronio y en su base conjugada. El ion hidronio es teórico, o sea, en realidad no se pueden tener protones sueltos. Entonces, esto es como un concepto totalmente teórico. Y bueno, esto es si tenemos un ácido, pero si tenemos una base que se disuelve en agua, pues vamos a obtener un ácido que va a ser su ácido conjugado, y en este caso se va a obtener hidróxido. Y pues ya, eso es como lo importante. Pues no la especie en sí es como inestable, entonces también de cierta forma es teórica, pero no, porque ese sí es un ion. No sé si me explico. Bueno, de forma general y muy rápida, tienes que conocer los ácidos y bases fuertes. Y yo te recomendaría que estos sí te los aprendas, solamente son estos que te escribí aquí. Y pues ya, o sea, conociendo los ácidos y bases fuertes, con eso todo lo demás que te encuentres va a ser débil. Entonces, los ácidos fuertes son estos 6. Siempre únicamente son estos 6 los fuertes, y son el ácido clorhídrico, bromhídrico, iorídrico, sulfúrico, pero solamente su primer protón. Este es el perclórico y el ácido nítrico. Y las bases fuertes van a ser los hidróxidos de metales alcalinos, como el de litio, sodio, potasio, rubidio y cesio, y los alcalinotérreos, como el de magnesio, el de calcio o el de bario. Ya con que te aprendas esos es suficiente. Y bueno, cualquier cosa que sea un no fuerte, o sea, cualquiera que no sea esto que te mencioné, va a ser un ácido o una base no fuerte o una sal. Y bueno, la diferencia entre los ácidos fuertes y débiles está en que, y también para las bases, en que un fuerte se ioniza por completo. Se ioniza y además se disocia. Entonces, por ejemplo, aquí el ácido clorhídrico, si lo ponemos en agua, se va a disociar totalmente en el protón y en cloruro. En el caso de las bases fuertes, pues es lo mismo. El hidróxido de sodio se va a disociar por completo si lo ponemos en agua. Entonces, similar a como lo escribí arriba, pues este va a quedar como el catión sodio y el OH, así. Y esas disociaciones son completas. En el caso de los ácidos débiles, no se van a ionizar por completo y tampoco se van a disociar por completo. Como no es completo ni total la ionización, va a existir un equilibrio representado por estas dos flechitas.
y van a tener una constante de acidez, por ejemplo el ácido acético. En el caso de las bases es lo mismo, no se ionizan por completo, también hay un equilibrio y el ejemplo es el amoníaco, así como te lo escribí aquí. En ese caso, es la base y cuando gana un protón, pues se hace su ácido conjugado. El equilibrio siempre se va a representar por estas flechitas y puede ser que una esté más larga que la otra, significa que la flecha que esté más larga es hacia el lado donde está desplazada la reacción. Pero bueno, así es como dato. Entonces, ya que conocemos eso, ahora hay que conocer el concepto de la constante de equilibrio. La definición es una relación numérica entre las condiciones de reactivos y productos en una reacción química reversible. Reversible está como indicado por las flechitas, otra vez. O sea, estas flechitas indican que hay un equilibrio y que la reacción es reversible, que puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, indicando el grado de avance. Y bueno, o sea, si la reacción ya inició, si la reacción ya terminó, si la reacción está a la mitad. Bueno, entonces, suponiendo que tenemos una reacción de A con coeficiente A más B y coeficiente B, que nos da C con su coeficiente y D con su respectivo coeficiente, podemos plantear lo que es la constante de equilibrio. Y bueno, la constante de equilibrio puede estar expresada en términos de presión, de concentración y de actividad. Que bueno, la actividad es como un concepto muy amplio, pero para este caso podemos expresar la actividad como igual a la concentración. Entonces, para ese caso, como primer ejemplo, te voy a desarrollar la constante de equilibrio en función de la concentración, y esta se expresa como la concentración de los productos elevado a su coeficiente entre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente, es decir, la concentración de C elevado a C minúscula por la concentración de D elevado a la D minúscula. Por ejemplo, si tuviéramos HCl más agua, bueno, esa reacción no estoy segura de que sea reversible, pero es un ejemplo. Y vimos que se disocia en el protón y en el cloruro, pues sería exactamente lo mismo. Vamos a, ¿cómo se dice?, a expresar la constante de equilibrio como la concentración del protón elevado a su coeficiente, en este caso es 1, entonces no hay, no se tiene que escribir, por la concentración del cloruro elevado a su coeficiente, que también es 1, entre la concentración del ácido clorhídrico elevado a su coeficiente y el agua, más adelante vamos a ver, pero no se considera. Y bueno, de forma general, y antes de entrar ya muy bien a lo de los equilibrios de disociación, una constante de equilibrio mayor a 1 indica que la reacción está favorecida a los productos. Una constante de equilibrio menor a 1 indica que la reacción está favorecida a los reactivos, y una constante de equilibrio igual a 1 pues indica que la reacción ya terminó, está en el equilibrio. Aquí no lo escribí, pero una K igual a 0 va a indicar que no hay reacción. Y esto solamente aplica en función de la concentración. Ya si se hace en función de la presión, por ejemplo, para los gases, va a cambiar. Pero me parece que no está dentro de lo que te pide el problemario. Entonces, en el caso de los ácidos, también existe una constante de equilibrio, y es la constante de ionización ácida, o constante de equilibrio ácida, constante del ácido, como sea, pero de forma general se expresa como Ka. Y bueno, la ionización indica un equilibrio. El equilibrio de los ácidos, como ya te lo había escrito arriba, se expresa de forma general así: como un ácido HA que está en agua, en equilibrio va a disociarse en el protón y en su base conjugada. La constante de equilibrio, en este caso,
te la expreso en función de la actividad, que va a ser la actividad del protón más la actividad del ácido conjugado, de la base conjugada, entre la actividad del ácido más por la actividad del agua. Pero es importante considerar que el agua y cualquier otro líquido puro va a tener siempre actividad de 1. Que tenga actividad de 1, te digo que es un concepto muy amplio, pero de forma general no lo vamos a expresar y ya. No tiene sentido escribir un 1 porque pues, solamente se multiplica por 1 y ya. Entonces cualquier líquido puro, como el caso del agua, no se expresa en las constantes de equilibrio. Y como te decía, en condiciones normales de presión y temperatura, la actividad va a ser igual a la concentración. Entonces esta constante de acidez que estaba aquí arriba la podemos expresar otra vez como en función de la concentración y va a quedar como Ka es igual a la concentración del protón por la concentración de A- entre la concentración de HA. Generalmente los valores de Ka son valores pequeños y van a estar expresados como el logaritmo de la constante de acidez en base 10 y con un cambio de signo. Entonces, para facilitar esta expresión se utiliza el pKa y todo lo que está escrito aquí arriba pues es esto. El pKa va a ser igual al menos logaritmo de la constante de acidez. Aquí es importante recordar que el menos logaritmo está expresado como P. Siempre que veas una P en estos problemas significa menos logaritmo. Por ejemplo, el pH es el menos logaritmo de la concentración de protón. Entonces, en el caso del agua, tenemos la autodisociación del agua. Dos moléculas de agua se disocian en un ion hidronio, que es el protón, más el OH. Y para expresar su constante de equilibrio se denomina KW. La W es por agua en inglés. Entonces va a quedar como la concentración del protón por la concentración del hidróxido. Como te dije, los líquidos puros no se consideran, entonces pues ya no se pone nada. Si lo consideras solamente sería entre 1 y ya. Y por convención y de forma estándar, en condiciones normales otra vez, la KW va a tener valor de 10 a la menos 14. Si le aplicamos el logaritmo en base 10, como aquí está, pues va a quedar como que el pKw es igual a 14. Ahora, esto es definición meramente. El pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración del protón. El pOH, bueno, eso es para ácidos. Y esto para bases. El pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxido. Y la pKw, que es la constante del agua, va a ser igual a 14. Y va a ser igual también al pH más al pOH. Eso es definición. Entonces pues siempre podemos utilizar cualquiera de estas fórmulas según lo que nos pidan. Y pues bueno, ahora voy a explicarte muy rápidamente los problemas. Me parece que es del 64 al 69, que son sobre pH. Entonces el 64 pide el pH de una disolución cuya concentración de protones es de 2.3 por 10 a la menos 9 molar. Y pues ya, este está muy sencillo, solamente hay que aplicar la fórmula. pH es igual a menos logaritmo del protón. Y pues ya que lo metes a la calculadora te da 8.64. El inciso B te pide concentración de iones de hidronio de una disolución de pH igual a 4.31. En este caso pues hay que despejar la fórmula que utilizamos aquí arriba, ¿no? Esta fórmula hay que utilizarla, pero hay que despejar. Entonces, tenemos que 4.31, que es el pH, es igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidronio. Si le aplicamos base 10 a todo, nos va a quedar que la concentración del protón va a ser igual a 10 a la menos pH. Pues ya solamente sustituimos pH igual a 4.31, nos va a quedar 10 a la menos 4.31. Cuando lo metes a la calculadora te da 4.89 por 10 a la menos 5. Y esa es la concentración de iones de hidronio.
Eso también, pues, de algún modo es formulazo, entonces si puedes llevar formulario y lo quieres copiar, está muy bien. Ahora, el 65. Calcular el pH de una disolución de ácido clorhídrico 0.0063 normal. Para este caso vamos a considerar, y me parece que para todos, que la concentración normal es igual a la concentración molar. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Si recuerdas, en la tablita que puse aquí, es el primero que está. Entonces, como es un ácido fuerte, podemos directamente utilizar una fórmula. Bueno, la fórmula. Los ácidos fuertes hay que recordar que se disocian por completo, entonces la concentración, un mol de ácido clorhídrico se va a disociar en un mol del protón. Por lo tanto, la concentración del protón va a ser igual a la concentración del ácido clorhídrico. De modo que, pues entonces la concentración de H más va a ser igual a la inicial, a la que nos dieron en el problema, 0.0063 molar. Pues ya solamente aplicamos la fórmula, que es menos logaritmo de 0.0063, y eso nos va a dar un pH de 2.20. Y bueno, eso es todo. En el 66 nos pide calcular el pH de una disolución de hidróxido de sodio 0.00278 normal. Otra vez vamos a asumir que normal es igual a concentración molar, que me parece que lo único diferente es que una está en kilogramo y el otro en litro. Entonces, el hidróxido de sodio también es una base fuerte, también se va a disociar totalmente en sodio más y en hidróxido. Entonces, pues otra vez la concentración de hidróxido es idéntica, es igual a la concentración inicial del hidróxido de sodio. Y pues ya aplicamos la fórmula, que es pOH es igual a menos logaritmo de la concentración de OH. Y eso ya en la calculadora nos da 2.55. Según la definición, pH más pOH es igual a 14. Entonces despejamos el pH y nos queda que pH es igual a 14 menos pOH. Y pues ya, solamente hacemos 14 menos 2.55, que nos va a dar 11.44. Bueno, me parece que aquí hay como problema por los decimales. Está mal redondeado, pero nos tendría que dar... sí, bueno, tiene que ver con los decimales, pero bueno, queda un pH de 11.4. Ahora, el problema 67 ya tiene que ver con un equilibrio ácido-base. Es un poquito más complejo, y para este vamos a introducir el concepto del equilibrio ácido-base. Entonces, el 67 nos pide calcular el pH de una disolución 0.01 molar de un ácido muy débil, HY o HI, con una constante de acidez de 3.2 por 10 a la menos 7. Entonces, para este yo te recomiendo hacer una tabla de avance de reacción, que siempre vas a poner primero toda la ecuación ya balanceada, obviamente, y en el lado como de, ¿cómo se dice? En la primera columna vas a poner inicio, cambio y equilibrio. Esta tabla, toda la tabla, está en función de la concentración, porque queremos encontrar la concentración del protón. Entonces, la concentración inicial del ácido muy débil, pues ya nos la da aquí el problema, ¿no? 0.01 molar. Y aquí se pone, ojo, aquí es importante que la concentración esté expresada en las mismas unidades. El agua no se considera, en general los líquidos puros no se consideran en las constantes. Entonces, pues aquí es como indistinto, ¿no? Pero igual lo puse, aunque pues si quieres puedes no escribirlo. Ahora, en el inicio, la concentración de H más, pues es prácticamente cero. Todo está formado y antes de que inicie una reacción, pues no hay nada, ¿no? Y tampoco hay nada del conjugado. Entonces esto queda en cero. En el cambio o durante la reacción, no sabemos cuánto, pero sí sabemos que se perdió algo.
O sea, de la concentración inicial cambió y disminuyó porque se está yendo al lado de los productos. Entonces lo vamos a representar como una X, pero negativa porque se está perdiendo. Está perdiendo concentración inicial. Ahora, en el lado de los productos, en el cambio también ya sabemos que la concentración de protones aumentó, pero no sabemos cuánto. Entonces, otra vez lo vamos a expresar como una X, pero positiva porque su concentración está aumentando. En el caso del conjugado va a ser exactamente lo mismo, una X positiva. En el equilibrio vamos a tener la concentración inicial menos lo que cambió. Y así se expresa. Entonces va a quedar como... En el equilibrio tenemos 0.01 menos X, que X pues es lo que cambió. En este caso del protón, 0 más X pues queda X. Y en el caso del conjugado lo mismo. Para expresar la constante de acidez es igual que como te mostré para la constante de equilibrio. Y como está en función de la concentración, pues va a quedar como concentración del protón elevado a su coeficiente, no tiene, por concentración de la base conjugada elevado a su coeficiente, que tampoco tiene, por la concentración del ácido débil elevado a su coeficiente. Y ya que expresamos, ya que tenemos la ecuación, solamente vamos a sustituir con los valores que obtuvimos del equilibrio, que en este caso pues son estos, ¿no? Así, y los vamos a expresar aquí. Y bueno, ya sustituido queda así. Y en este caso, la X del cambio se puede despreciar. En todos los problemas similares a los que tú me enviaste, se puede despreciar la X. O sea, es un cambio muy pequeño, casi imperceptible, entonces pues lo puedes despreciar y tomarlo como 0. De modo que el valor de K, ya si sustituimos, el valor de K es 3.2 por 10 a la menos 7, ese ya nos lo habían dado. X por X nos va a dar X cuadrada. Y como, lo que te decía, como el ácido es muy débil, entonces X va a ser casi 0, porque no se está disociando. Entonces, pues ya, la ecuación ya sustituida y más simplificada nos va a quedar así. Entonces ahora hay que encontrar el valor de X. Y pues bueno, pasamos a multiplicar el 0.01, aquí está, y esto es igual a X cuadrada. Le sacamos raíz a ambos lados y ya que hacemos la operación nos va a quedar 5.65 por 10 a la menos 5. El valor de X, si ves aquí en la tabla, es la concentración al equilibrio del protón. Entonces, ese no es el pH, esa es la concentración al equilibrio. Todavía hay que calcular el pH. Entonces ya solamente aplicamos menos logaritmo de la concentración de 5.65 por 10 a la menos 5 y nos da 4.25. Y bueno, ya, eso es todo. Ahora en el problema 68 nos pide calcular la concentración del ion hidronio, del OH y el pH de una solución de metilamina, 0.5 molar de constante de basicidad 4.4 por 10 a la menos 3. Otra vez hay que hacer la tablita. Y la metilamina en el inicio tiene 0.5 molar de concentración. No, de su ácido conjugado no hay nada. El ácido conjugado se llama ion metilamonio y es prácticamente 0, y la concentración del OH también es 0 porque no se ha disociado. En el cambio otra vez es X, X y X. Y ahora en el equilibrio 0.5 menos lo que cambió, que es X. Y pues en el caso del ion metilamonio y del OH, pues queda solamente X. Y pues ya, sustituimos otra vez. Ya todo sustituido queda 4.4 por 10 a la menos 3 es igual a X cuadrada entre 0.25, porque despreciamos otra vez la X y pues X por X, X cuadrada. Y para despejar la X,
Pues ya que hacemos todo el despeje, que es exactamente el mismo que en el caso de arriba, nos queda que x es igual a 0.03. Esto de despreciar la x solamente se puede cuando las bases o los ácidos son muy débiles y cuando nos va a dar un valor muy pequeño. Pues como que no hay una definición clara sobre cuándo se considera pequeño, pero de forma general, si es un ácido o una base muy débil, pues y el problema te lo indica, tú lo puedes hacer. Y si no, pues tendrías que hacer todo el álgebra, ¿no? Para encontrar el valor de x. Pero pues esto es una forma como rápida. Entonces ahora, el pOH, que es, el valor de x, ya vimos que va a ser el valor de la concentración de los hidróxidos. Entonces vamos a obtener el pOH, que queda como el menos logaritmo de 0.03 y eso nos da 1.52. Ya calculando el pH, que es restándole eso a 14, nos va a dar 12.48. Y pues ya sería todo. Me parece que ese es el último. Entonces, pues ya, todos los demás problemas son muy similares.